Y nos quieren hablar de que hay el peligro del comunismo. Hay el peligro que nos muramos de hambre por tanto vivo, sapo y ladrón. Es el gran peligro que tenemos. Ladrones internacionales en contubernio con los ladrones nacionales. A ver, el arbitraje internacional, en el arbitraje internacional no existe la menor posibilidad de que un Estado pobre, un Estado subdesarrollado, un Estado de la periferia, haga valer sus derechos, haga valer sus razones. Eso no existe esa posibilidad. Son delincuentes los que dictan estos laudos, delincuentes, porque son de una calidad increíble. O sea, yo le puedo analizar cualquier cantidad de laudos que son vomitivos, porque se inventan cualquier cosa con tal de favorecer a una empresa transnacional. A ver, primera cosa. Segundo, el CIADI. ¿Qué es el CIADI? El CIADI es el Centro de Arbitraje del Banco Mundial. El Banco Mundial no puede ser juez y parte pues, en materia de un arbitraje. CIADI es el Centro de Arbitraje del Banco Mundial. O sea, es meterse en una casa de prostitutas. A tratar de ahí ir a dar misa. Imposible. Entonces, viene el tema. ¿Y aquí qué nos toca con este laudo? Es de una vez me adelanto a las noticias de prensa que vendrán. El Ecuador dice que está analizando que es un perjuicio al Estado y que va a presentar argumentos y que va a presentar un recurso de... Primero va a pedir una ampliación o aclaración del laudo. Entonces nos aplican el pendejómetro. O de pronto dicen van a pedir la nulidad del laudo. Pero la nulidad del laudo no sacas nada porque ellos conforman una comisión ad hoc para que analice el recurso. Y en el caso de que consideren que no hay que anularlo, se ratifican. Y si dicen que en el laudo hay problemas, que no ha sido bien hecho, no nos salimos del CIADI, de ahí no te sales. Cogen el caso, crean otro tribunal de arbitraje y dentro del mismo CIADI vuelven a analizar el tema. O sea, de allí no sales vivo. Sí. Ahora, ¿cómo aparece el caso Perenco? En el gobierno de Palacio, porque estas compañías nos robaban. Yo utilizo el castellano. Robar es robar. Nos robaban plata. ¿Cómo nos robaban? El Ecuador se inventó el modelo de participación, el modelo de contrato de participación, y con él comenzaron a trabajar desde el gobierno de Maguad y el gobierno de Noboa, mutando los contratos antiguos de prestación de servicios al modelo de contrato de participación. Que dicho sea de paso, aprovecho para meter una cuñita. Cuando el presidente Correa volvió a meter el modelo de contrato de prestación de servicios, daba a entender a todo el Ecuador que se había inventado el mejor contrato del mundo. Sí, ese fue anterior al contrato de participación. Él no inventó nada. Eso es solamente como una cuñita. Como el Ecuador lo engañaban a cada rato. Entonces, el Ecuador firmó nuevos contratos con el modelo de contrato de participación. Pero de alguna manera las empresas se dieron formas para que la participación del Estado, que es una participación porcentual, participen de un precio referencial fijo, violando el artículo 71 de la Ley de Hidrocarburos, que dice que los precios sobre los cuales, que respecto de cómo se calcula toda la participación y todos los impuestos y todas las cosas en base a precios reales. Y si se utiliza precios referenciales, dice, será el promedio de los precios de venta del último mes. Por lo tanto, son lo más ajustado al precio real. En el Ecuador ya teníamos un precio del petróleo de $65 en el gobierno de Palacio. Y las compañías seguían pagando, al Estado le pagaban una participación de más o menos un 20% sobre un precio de unos $20. Pues es un robo, pues. Porque nos estaban dando unos 4 o 5 dólares por cada barril. Y ellos se cogían la diferencia entre 20 y $65. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo usted lo llamaría, Jairo? A ver, le doy la palabra para que le ponga un nombre a esa actividad. Para mí es robo, no sé para usted qué sea. Descarado, un robo descarado. Ya, un robo descarado. Entonces, esto hizo que nos obliguemos a firmar nuevos contratos. Y primero se les dictó la ley 2006-42, que la puede cualquier persona investigar, 2006-42, con la cual se obligaba a renegociar los contratos petroleros. Pero fundamentalmente la renegociación era consecuencia de que se obligaba a las compañías a que por lo menos nos entreguen el 50%
de lo que estaban recibiendo por los altos precios de los hidrocarburos, tomando como referencia la diferencia entre el precio que está en el contrato y el precio real de venta. Entonces, lo que decía Palacio, más o menos tenemos la mitad, pero no se lleven todo, pues. Entonces, con base en esto se renegoció. Perenco medio se sentó en la mesa, rapidito buscó la oportunidad para retirarse de la mesa de negociaciones, mutar al contrato de prestación de servicios, que también fue beneficioso para las petroleras, pero no tan beneficioso, tan a lo bestia como fue el contrato de participación. Y se retiró y dijo, me retiro y demando en arbitraje. Y se fue a arbitraje. Y entonces se retiró. Incluso hizo una cosa que fue canallesca, que casi me olvido. Dejó botando los campos, lo cual no podía hacerlo, porque son infraestructuras que se dañan, que tiene que haber un jefe de perforación allí, que tiene que estar allí controlando la producción, pues. No podían dejar votando, dejaron votando, cogieron un avión, chao, demanda en el CIADI. Aceptaron la demanda, trámite, que no tenían por qué hacerlo, porque el Ecuador no le había terminado unilateralmente el contrato. O sea, ellos se declararon terminados unilateralmente. Y eso no lo analizó el CIADI. Lo único es que, ¿por qué no lo analiza? Porque dentro de los tratados bilaterales de protección de inversiones que aplican, y dentro de la normativa internacional que utilizan los árbitros, ellos equiparan una expropiación a otra, a la expropiación directa o la expropiación real, que es que a alguien le quiten un terreno porque por ahí pase una carretera y le pagan el precio del terreno. Ellos dicen que hay una expropiación indirecta. ¿Y qué es la expropiación indirecta? Cualquier acto del Estado que les quite algo. Voy a poner un ejemplo. Cuando a Repsol le multaron a Repsol en el Ecuador, le multaron como multarle a cualquier petrolera nacional. Le multaron porque en el contrato estaba establecido y en la ley. Repsol nos demandó en arbitraje y dijo, me están expropiando mis inversiones. No, no te estoy expropiando, te estoy multando. No, me están expropiando. Vino un tribunal de Londres, un tribunal de arbitraje, y luego ratificado por la Corte de los Lores en Francia, en Londres, y le hicieron al Ecuador devolver la multa. O sea, son rateros. Y son abogados que están al servicio de las transnacionales. Ahora, ¿por qué entramos en esto? Porque somos un país bobo. Nos metimos en el CIADI con Gustavo Noboa Bejarano. Y aquí ya no está vivo Gustavo Noboa Bejarano, pero igual le dije yo en vida y después cuando murió también. Gustavo Noboa Bejarano, cuando ratificó el convenio del CIADI, este convenio, por ejemplo, a través del cual nos llevan a arbitraje y nos sacan 400 millones de dólares a un país pobre, puso en el decreto, dijo que se ratifica el convenio de arreglo de diferencias relativas a inversiones, que es el CIADI, y se compromete el honor nacional su cumplimiento. Se ha comprometido. Por eso hay que decir al procurador, no te olvidarás de que está comprometido el honor nacional. Porque el honor nacional, que es otra cosa, el honor nacional, está comprometido en que le paguemos 400 millones a Perenco por algo que no tiene ningún sentido pagarle, porque ellos se fueron solos. Y porque no entendieron que un contrato en materia administrativa, un contrato de derecho administrativo es perfectamente revisable. Es lo que se llama en derecho. Y esto lo he debatido en foros jurídicos, por si acaso. En foros de alto nivel. En este tipo de contratos funciona el jus variandi. La posibilidad de que el Estado cambie las condiciones de un contrato cuando es perjudicial a los intereses de un país. Entonces, con la ley de hidrocarburos, el tomo 1, ojalá lo tenga para verlo, en la ley de hidrocarburos. Entonces, y esto nos hizo Perenco. Y estos arbitrajes, en los arbitrajes, para que me entienda la gente, es así. La una parte designa un árbitro, la otra parte designa el otro árbitro. Pero el árbitro dirimente, en el hipotético caso que pensemos que el árbitro nombrado por nosotros nos va a dar la razón, que no siempre es así, porque son de la misma cofradía. Pero no se ponen de acuerdo en nombrar el dirimente entre los dos. Lo nombra el presidente del Banco Mundial, porque el presidente del Consejo Administrativo, es el tomo 2, tomo 1. El presidente del, allá vimos, el presidente del Banco Mundial es el presidente del Consejo Administrativo
del Centro de Arbitraje del Banco Mundial. O sea, de allí no sales vivo. El Ecuador lo que debía haber hecho, que yo lo recomendé en el caso Oxy, pero que no lo hicieron, no lo hicieron y no lo han hecho nunca, porque los que tienen trabajando en estos temas no son gente que defiende los intereses del país. Había que presentar lo que se llama objeción al registro de la solicitud de arbitraje. Yo me acuerdo de un debate que tuvimos en Quito y me decían que eso no existe. Y estaba presente una exfuncionaria del Banco Mundial en ese debate, en un almuerzo en el Marriott, almuerzo conferencia de un debate con el abogado Carminiani de Guayaquil. Y yo le alcanzo a ver y le reconcilio, le dije, abogada, le digo, le voy a pedir un favor. Dígame si se puede presentar una objeción al registro de la solicitud de arbitraje en el Banco Mundial. Y se presentó, la mexicana se paró. Yo la adoré a la mexicana cuando se paró y dijo, sí, pues sí, tienes razón, sí se puede presentar. Mientras los ecuatorianos, el 99% decían, eso no se puede, porque aquí es prohibido defenderlo al Ecuador. Entonces tenemos que aguantar esto, porque mantuvimos tratados bilaterales de protección de inversiones, porque nos alineamos al CIADI. ¿Por qué entramos al CIADI? Porque le entregamos un contrato por la ventana del OCP. Entonces el OCP, la compañía OCP limitada, para protegerse de un acto arbitrario que vino del ministro Ortiz de ese entonces, ratificado luego por el ministro, se me fue el nombre, se me va a acordar en el camino, ratificado. Entonces se blindaron con el arbitraje del CIADI. ¿Cómo? Haciendo que el Ecuador ingrese al CIADI. Ingrese al CIADI. Y en la aprobación del convenio del CIADI, aprobaron ese convenio distinguidos socialistas en el Tribunal Constitucional de ese entonces. Voy a leerte el artículo de la ley de hidrocarburos, al que hice referencia. Es facilísimo entenderlo. 71, que es el mismo que te dije. Las regalías, el impuesto a la renta, las participaciones del Estado y en general los gravámenes dependientes de los precios de venta de los hidrocarburos en el mercado externo se regularán por los precios efectivos de venta o de referencia según las circunstancias. Entonces, dentro de esto están las participaciones del Estado, que tienen que regularse de acuerdo al precio efectivo de venta. Y no se hizo de acuerdo al precio efectivo de venta. Y lo hicieron en base a un precio referencial. Pero vamos a ver qué es el precio referencial. Dice, el precio de referencia de los hidrocarburos será el precio promedio ponderado del último mes de ventas externas de hidrocarburos realizadas por Petroecuador de calidad equivalente. En el caso de gas, Entonces, violando la ley, se nos llevaron miles de millones de dólares con los contratos firmados en época de Maguad. Ojalá eso haya metido en el libro de la dolarización y en el gobierno de Gustavo Noboa. Entonces, en este país nos han robado y nos salen con la Carta de Madrid, que el peligro es el comunismo, cuando los ladrones son los países industrializados, los que nos roban la plata y nos empobrecen. ¿Qué tiene que hacer Perenco en esto? Perenco debía haber sido sancionada por dejar botando los campos. Y eso lo que hizo Perenco, dijo, yo mejor me voy acá. Y le han sacado al Ecuador lo que han querido y nunca hemos tenido defensa. Nunca hemos tenido defensa. Eso es como darle la vuelta como tripa a la defensa del Ecuador. Nunca hemos tenido defensa. ¿Y a dónde quiere ir Lazo? Que me estoy olvidando. A ver, primero, ley de fomento productivo de Moreno, que lo aprobaron con los votos de crédito del social cristianismo. Ley de fomento productivo dice que es obligatorio el arbitraje internacional cuando hay inversión extranjera. Así es. Ya saben lo que es el arbitraje internacional, que son 3 pelagatos que lo despluman a un país y le aplican un derecho que no es nuestro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Te dicen, en una sentencia dice, como en el caso que hubo en Barbados o en Mozambique con la empresa Shell o con la empresa no sé qué. ¿Y a mí qué me importa lo que pasó en Mozambique? La ley ecuatoriana es otra y el contrato en el Ecuador el que se ha firmado dice otra cosa. Entonces, hay una jurisprudencia contradictoria, violatoria de nuestro derecho. Y dictaron acá la ley de fomento productivo con Moreno, por presión del Fondo Monetario Internacional, para que todos los contratos de inversión, todos, que no son tampoco de inversión, porque son contratos constructivos muchos de ellos, todos los contratos estén sujetos a arbitraje internacional. Estamos podridos. ¿Y qué quiere Lazo? Quiere que venga de inversión extranjera y dice voy a la Alianza para el Pacífico. Y en la Alianza para el Pacífico, el marco, el convenio marco de la Alianza para el Pacífico y el protocolo adicional
contempla el arbitraje internacional. Y eso es prohibido por el artículo 422 de la Constitución. Ahí hay un ejemplo. Lo que tú quieres hacer, Lazo, con el Banco, con la Alianza del Pacífico, ve lo que nos puede pasar, lo que nos está pasando con Perenco. O sea, la ingenuidad, el candor. O sea, entiendan, la vida es como la selva. Hoy nomás leí un programa de cocodrilos. Te descuidas y el cocodrilo no te va a hacer, no te va a dar una muchita. Se te lleva una pierna. Es el mundo internacional. Y los arbitrajes es eso. Es eso. Doctor, en este comunicado que saca Perenco a la prensa, dice que Ecuador se comprometió a pagar el laudo a Perenco en un plazo de 60 días a partir de la decisión del comité del CIADI. En concreto, en abril del 2020, Ecuador, a través de su ministro de Economía y Finanzas y Procurador General del Estado, se comprometió solemnemente ante el comité CIADI a pagar el laudo incondicionalmente, voluntariamente y en su totalidad, dentro de un plazo de 60 días contados desde la decisión del comité sobre la solicitud de anulación, sin que dicho pago se sujete a procedimientos de ejecución forzosa ni a la intervención de cortes ecuatorianas. Perenco confía en que el nuevo gobierno de Ecuador honre sus obligaciones internacionales, su compromiso con el Estado de Derecho y sus promesas a las inversiones extranjeras, cumpliendo prontamente con la indemnización debida bajo el laudo. Y al inicio también hace referencia a la ley 42, mismo, estimado doctor. Ya, a ver. El mundo es lleno de injusticias de todo tipo. Y en la parte del derecho, el derecho que se ejerce, el arbitraje no es más que la privatización de la justicia, con el pretexto de que aquí no hay jueces probos, entonces llevan para jueces más corruptos, hagan lo que les dé la gana con nuestros países. Porque como ellos saben que vienen a robar, entonces dicen, nos protegemos con el arbitraje internacional. Claro. Es una de las patas que necesitan de la mesa para asegurarse de que todo lo que vienen a meterle la mano al Ecuador y a todos los países hagan lo que les dé la gana. Por eso es que yo te criticaba, por ejemplo, el arbitraje internacional. Con el arbitraje nos han hecho pedazos a muchos países. ¿Por qué en la agenda de UNASUR nunca pusieron un tema de esto? Para decir, vamos a unirnos de América Latina para oponernos al arbitraje y alguna cosa que hagan contra un país será contra todos. No, pues el tema era tomarse las fotos. De esto nunca hablaba Correa, nunca hablaba de esto Kirchner, nunca hablaba de esto Lula, nunca hablaba de esto Chávez. Estos son los temas centrales con los cuales nos vulneran. ¿Por qué no tomaban partido? Porque el mismo Odebrecht nos metía con arbitrajes internacionales. Entonces, no teníamos forma de salir, pero viene el tema. Hay un documento muy importante que se llama Convención de Nueva York. Y para el ciudadano que quiera aprender, pueden consultar Convención de Nueva York, que el verdadero nombre se llama Convención sobre Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. ¿Sí? Y ahí dice de manera expresa que no se podrá ejecutar un laudo cuando contravenga el derecho público del país donde se quiere ejecutar. Entonces viene el tema. Nosotros tenemos una salida con esa convención, pero ¿usted cree que la Procuraduría General del Estado invoca esas normas? No las invoca. No las invoca. Y en segundo lugar, aquí hace un juego, un galimatías, un juego de palabras. Entonces usted dice, ¿dónde se debe ejecutar el contrato? En el país donde se firme el contrato. Claro. Por ejemplo, yo no tengo a la mano, pero se lo puedo leer. El contrato con Occidental, por ejemplo, dice que en el caso de que haya un arbitraje, el arbitraje será en Quito. Eso lo dice textualmente el contrato con Occidental. Textualmente el contrato con Occidental. Entonces viene el tema. Si eso dice el contrato con Occidental, ¿por qué es que nosotros se aprobó en el gobierno de Correa? Yo hablo con nombre y apellido, les duela o no les duela, así insulten allí, manden cualquier sanganada. ¿Por qué Javier Garaycoa, procurador de Correa, procurador general del Estado, se fue a sentar el 2 y 3 de mayo del 2007 ante el Tribunal de Arbitraje del CIADI para el caso Occidental? El momento que se sentó en Washington, se fue la jurisdicción del arbitraje afuera. ¿Y por qué lo hacen? Porque el recurso de nulidad en algunos arbitrajes solamente se lo puede incoar ante las autoridades de justicia del otro país, del país donde se lo dicta. O una nulidad se la incoa, se la presenta ante esas autoridades. Entonces, por ejemplo, yo no sé dónde han dictado el CIADI, dónde se habrá reunido.
Entiendo que en Washington... Estimado doctor, mil disculpas. Entre paréntesis, ¿qué decía Correa sobre Garay Coa, que era procurador digamos, en esos momentos? Era su procurador general del Estado, que él lo nombró con la terna que presentó. ¿Y cuál Cuando era? se fue a ¿Cuál sentar, se fue a sentar, no dijo ni pío. No dijo ni pío. Cuando antes dijo que se cortaba las manos antes de ir al arbitraje. Claro. Pero si incluso, a ver, usted me está tirando la lengua y No, más bien era pues no, porque... yo gustoso me la dejo tirar, tranquilo. No, pero es que es Mira, solamente... Sí. María Fernández Pinoza, antes, el 11 de mayo del 2007, fenecía el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos, que ese también es un instrumento que nos lleva al arbitraje, pero con empresas de Estados Unidos. Y María Fernández Pinoza dijo que no vamos a seguir con ese tratado porque es un tratado perjudicial a la soberanía del Ecuador y que nos perjudica económicamente. La mandaron a callar y le dijeron que ella no puede opinar sobre eso y seguimos siendo miembros del tratado, siendo parte del tratado. ¿De qué lado estaba Correa? Pero mientras tanto sacaban las banderas del cambio y de la patria y patria o muerte y no sé qué vainas más. Entonces, esa es la verdad. Entonces, los arbitrajes, este arbitraje tiene que haber sido dictado en el exterior, no sé en qué ciudad. Entonces estamos podridos, pero además, el CIADI tiene un sistema mediante el cual la nulidad se la tiene que debatir dentro del mismo CIADI. Ni siquiera hacen prevalecer las normas de la Convención de Nueva York sobre sentencias arbitrales extranjeras. ¿Y qué es lo que dice el Código General, Código Orgánico de Procesos del Ecuador y el anterior Código de Procedimiento Civil? Que no se podrá ejecutar una sentencia extranjera si viola el ordenamiento jurídico de un país, en el caso nuestro. El tema es claro. Por eso es que cuando yo digo no al arbitraje, no lo digo porque estoy loco, porque sé cómo es el sistema para que nos metan la mano y nos hagan pedazos. ¿Y ahora qué van a decir? Que han hecho una buena defensa técnica, pero que no sé qué, que no sé cuánto, y que no son ellos, sino el ministro anterior de Finanzas el que comprometió. Ya se fue pues, el ministro de Finanzas. ¿Qué habrán firmado? ¿Qué habrán hecho? Yo tengo casos que algún rato podemos hablarlos, debatirlos como un caso específico. Por ejemplo, el arbitraje del Occidental en caducidad. Los hago llorar al Ecuador, para que vean cómo es un arbitraje y cómo el Ecuador no defendió sus intereses en ese arbitraje. Porque ahí queda la huella. Le voy a poner un ejemplo. Cuando fue el arbitraje del IVA petrolero, donde el Occidental se nos llevó algunos millones de dólares y que Correa pagó sin chistar, cuando fue el arbitraje del IVA petrolero, consta en el laudo petrolero, consta en la sentencia, consta, dice, de los 3 testigos que presentó Petroecuador, 2 testificaron a favor de Occidental. ¿Se puede usted imaginar? Es como que usted, Jairo, tenga un problema judicial y lleve usted conmigo 3 testigos y allá digan, no, Jairo es el culpable. Que nunca conversamos con los testigos para ver, porque el testigo es de parte, no es perito. Un perito está, él está libre de decir lo que le dé la gana, un perito, pero no un testigo, porque el testigo es de parte. ¿Qué no conversaron con los testigos? Y los 3 testigos, de los 3, 2 testificaron en contra del Ecuador. O sea, lo armaron de tal manera que el mismo tribunal que dictó el laudo dijo, pero si 2 de los 3 testigos de ellos dicen que tiene la razón lo Occidental en el tema del IVA petrolero, que fue una salvajada que le devolvamos esa plata, porque decían que como el petróleo se produce, porque se habla de producción petrolera, pero realmente lo que se hace es extraer el petróleo, porque producir es otra cosa. Se produce, por ejemplo, un suéter, se produce un jugo de alguna fruta, se lo procesa y se produce una pulpa, pero no el petróleo, por eso se le dice crudo. Entonces, sí, se acogieron a una norma de la ley de régimen tributario y dijeron, como han devuelto el IVA a otras empresas que producen, yo también produzco petróleo y por lo tanto devuélvame. Y vino el tribunal y digo, devuélvales. Nos han sacado la plata de lo que es y de lo que no es en arbitrajes. Y siguen creyendo en los arbitrajes. Y los asambleístas de aperro, que estuvieron hasta hace poco en el gobierno anterior, con la asamblea anterior, aprobaron la ley de fomento productivo, que es una vergüenza, es facilitar el atraco, y lo firmaron. Lo firmaron. Por ejemplo, ellos deberían ser enjuiciados por un tribunal popular, diciéndoles traidores a la patria, no para decapitarlos, ni mucho menos,
sino para por lo menos ponerlos en la palestra y decir, ustedes fueron rateros y ladrones, infelices. Y esos son los peligros supuestamente que hay del comunismo. Porque ellos, esa gente defienden el arbitraje, esa gente defienden las inversiones, como vienen a robar, y por eso se brindan con los arbitrajes. Entonces Perenco nos sacó la madre con el arbitraje. Y punto. Y la defensa, si conociéramos los papeles internos de la defensa, que yo sí tengo los papeles de otros casos, que puedo hablar, viéramos que la defensa tiene que haber sido de aperro, con los mismos de siempre. Entonces así no se gana. Ganar un juicio en un arbitraje es tarea imposible, peor con los abogados que presenta la Procuraduría y con los estudios jurídicos que contrata. Entonces, pruebas plenas de lo que aquí hablamos. Es real. Es real. Pero si el que duda, ley de fomento productivo, obligados al arbitraje internacional, que no entienden que eso apesta y que eso va en contra de los intereses del país. Que esa es la obligación. Cuando quieren firmar un tratado de comercio, lo primero que le dicen, pero se sujetan a arbitraje. Claro, si está privatizado el arbitraje, incluso a nivel nacional, ya los jueces están rascándose la panza prácticamente. Usted tiene un diferendo con una empresa, la empresa es afiliada a la Cámara de Comercio, y en el contrato que firmó con usted para que le pinte un edificio, para que le pinte alguna cosa o lo que sea, le pone, cualquier controversia será dilucidada en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. Usted llega allá y el constructor es un tipo de mucho nivel en la Cámara de Comercio. ¿Tiene posibilidad usted de ganar? Nunca. Está privatizado. Si tuviéramos un gobierno no comunista, no, si eso no es comunismo, un gobierno que haga prevalecer la vigencia de las funciones del Estado. Yo, por ejemplo, de presidente, anulo todos los arbitrajes. Se me van para el carajo todos los tratados de arbitrajes. Todos. Y no hay arbitraje internacional. Que no vienen las inversiones, pues no vienen. Aquí no me van a robar. Perdón, mi estimado doctor. Justamente me pedían que por favor le pregunte eso. ¿Qué se debe hacer para que no haya nunca más arbitraje y que favorezca esto de las, bueno, de esto de las digamos, comenzando por lo que acabo de decirles. Ley de fomento productivo que lo acabaron de dictar en los últimos días de Moreno. Ley de fomento productivo y ponen como obligatorio. Fíjese que incluso, Jairo, es hasta una vergüenza para el país que redacten de esta manera. A ver, de acuerdo a la Constitución de la República existe el arbitraje, pero no el arbitraje que usted se somete normalmente, sino existe como un método alternativo de solución de divergencias, pero no que usted se someta como organismo público, pero es un método alternativo. Coja cualquier libro usted, por ejemplo, coja cualquier diccionario, el que usted me está escuchando, y ponga arbitraje, o ponga ¿qué es el arbitraje? Y le van a contestar cualquier Wikipedia, el que sea, va a contestarle, es un método alternativo para la solución de divergencias, alternativo. Dictan la ley en el Ecuador, ley de fomento productivo, y vuelven obligatorio que todos los contratos del Estado estén sometidos a arbitraje. O sea, qué infelices. Claro. Qué infelices. O sea, ¿quiénes apoyaron esta ley? Creo, Partido Social Cristiano, BIM, BADI. Los correístas, ¿no? ¿Cómo? Los correístas no.